sí podrán sacarle el mayor provecho. Muy bien. Aquí estoy de otro ángulo para que puedan ver lo que acabo de explicarle mucho mejor. Aquí está, miren, fíjense ahí. Para fijarlo y el brazo para entonces poner en función el rodillo. Fíjense aquí, aquí está el brazo, se coloca. Miren lo que les digo, aquí es para ustedes hacer otro tipo de pasta. Ya cuando tienen la masa estirada, que la pasan por este rodillo, mírenlo ahí. Aquí está el mecanismo de poner el rodillo grueso, está 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7. Aquí está la marquita que le dice dónde lo va a dejar. Por ejemplo, lo sacan un poquito sin usarle mucha fuerza, entonces lo mueven. Lo sacan afuera, lo mueven y lo gradúan donde quiera que lo quieran poner. En el 1, en el 2, en el 3, 4, 5, 6 o 7. Cuando comienza en el 1 es cuando el rodillo está para que pase por primera vez, que está gruesa. Mírenlo ahí, por ejemplo. Ahí está en el 1. Luego en el 2 y va cerrando para que así vaya estirando y poniendo la masa de lo fino que usted quiera. Si la tienen 7, que es el último, entonces va a salir bien finita. Si la ponen el 6, un poco menos fina. En el 1 la pasa gruesa, que es cuando la pasa por primera vez. Muy bien. Ya saben cómo graduarla, cómo hacerlo. Hay que practicar con ella una vez usted la tenga. Aquí se coloca el brazo para entonces darle vuelta al rodillo. Fíjense ustedes ahí. Ahí está. Vamos entonces a fijarla como dice. Entonces le expliqué que utilizo esta para hacer otro tipo de pasta ya cuando la pasamos en el rodillo. Entonces la pasamos por acá y se convierte en espagueti o en fettuccini o en otro tipo de pasta. Pero yo la utilizo ahí, la pongo aunque no vaya a ser fettuccine nada de eso, solamente vaya a ser la masa para sacar entonces los redonditos, los piscos. Aquí es para usted fijarla, tiene que fijarla en la mesa, como verán ahora mismo, casi ya que les voy a explicar, porque hay que fijarla en una mesa para que no se mueva y así le permita trabajar holgadamente muy bien. Vamos entonces a mostrarle cómo fijarla. La máquina de pasta es bueno aprender a utilizarla. Muy bien, vamos a fijarla. Vamos primero a una toma, luego lo vamos a hacer en otra toma. Aquí está, en esta toma larga se la voy a mostrar. Miren aquí, mis amigos, ustedes lo ponen en el borde de la mesa. La mesa tiene que tener abajo como entonces se va a enroscar ahí, es como un tornillo que tiene. Fíjense ustedes, tiene ese hueco. Entonces aquí tiene que estar plano. Como no está plana esta, yo le voy a poner algo aquí para que pueda estar plana y entonces pueda sujetarlo. Le damos vuelta, es como un tornillo, se enrosca y se va a fijar, lo aprietan bien para que no se mueva, porque si la máquina no se mueve, ustedes van a trabajar mucho mejor. Muy bien. Abajo tiene que estar firme y se pueda enroscar de esta manera así. Si la mesa en la parte de abajo está firme, se pone perfecto. Ahí está. Entonces luego de que usted la colocó, vamos a limpiarla de nuevo, que no haya ningún tipo de ninguna partícula, porque ya se va a trabajar con una masa. Entonces todo tiene que estar muy limpio. No puede haber absolutamente nada, ya se va a trabajar con una masa y la masa tiene que salir limpia. Muy bien, aquí ponemos el brazo y listo, ya está bien, perfecto. Y recuerden que solamente tienen que trabajar. Vamos a ponerla de esta manera ahí como ustedes lo ven. Fíjense ahí en la mesa, que la pongo casi en el centro de la mesa, para así tener espacio atrás y adelante para poder trabajar. Bueno, como les dije, esto, si quieren no trabajen con ella, yo sí lo pongo porque me permite acostar y trabajar más cómodo, así de esta manera cuando cae la masa que estamos tirando. Bien, ahí está. Recuerden que les dije, tienen que pasarle en uno primero, que es donde el rodillo está más abierto, para que pase una masa más gruesa. Entonces cuando pasa en uno,
la masa se estira un poco, usted la quiere seguir tirando, la pasa en 2, luego en 3 y según como vaya graduándola, entonces va cerrando más. Muy bien. Vamos a fijarla de este lado en otra toma. Vamos a hacer lo mismo pero en otra toma para que puedan observar con esta máquina. Muy bien. Muy bien, aquí tengo una toma. Vamos a hacerlo 2 veces. Lo mismo pero en diferentes tomas para que ustedes puedan observar muy bien. Aquí tengo una masa. Todo eso ya lo verán de otra forma. Pongan mucha atención, póngale interés al video, véanlo completo. Muy bien, como siempre, siempre limpio todo porque voy a trabajar con una masa. Aquí tengo harina para ir entonces poniéndole harina. Ya verán todo eso. Es muy fácil hacerlo. Véanlo todo bien adelante para que puedan poder comprender cómo trabajar con esta máquina que le va a dejar un trabajo muy extenso. Ok, aquí tengo una masa que preparé. Lo primero es que para poder trabajar en ella es bueno cortarla, no utilizar una masa grande. Cortarla en 3, 4 partes, así. No estamos mostrándole cómo hacer los discos de empanada ni nada de eso. Estamos para que ustedes se fijen en cómo se utiliza la máquina. Cómo se utiliza la máquina. Muy bien. Ok, entonces uno de los que corté lo voy a tomar el rodillo porque la máquina va con el rodillo, porque primero tenemos que ponerla un poco más fina para poderla pasar por la máquina. Primero se pasa en uno que es cuando la máquina, el rodillo de la máquina está más ancho para así, porque son 2 rodillos. Entonces metemos la máquina, la masa en la máquina y fíjense cómo pasa. Entonces lo que hacemos es que la ponemos en 2, ahora en 2, y ella cierra más, los rodillos cierran más, entonces la va a poner más fina. La pasamos y se estira un poco más y se pone completamente del mismo grosor. Ponemos harina, siempre es bueno poner harina, siempre eso lo explicamos de cómo cuando se trabaja con la masa. Fíjense ustedes ahí, la pasé en 1 primero y luego la estreché más. Ahora vamos a poner en 3, pueden hacer en 4 porque el 3 y el 4 es casi igual. Fíjense ahí cómo la masa se va poniendo más grande. No la jalen, déjenla que ella caiga, no la jalen nunca para que se estire muy bien completamente como es. La llevamos a su lugar. Ok, la pasamos de nuevo en el 4. Fíjense lo que les quiero decir acá, mire, esto no nos sirve nada cuando vamos a trabajar con ella, pero me sirve para dejar descansar la masa, no la jalen nunca, por eso yo la utilizo para que la máquina se vea más grande y esto me sirva para yo acostar la masa mientras la voy procesando. Muy bien, esto es para otra cosa, pero a mí me sirve para algo. Bueno, la corto porque así trabajo con ella mucho más fácil. Fíjense ahí cómo ya tengo estas preparadas, listas para sacar los discos para llenar las empanadas entonces. Muy bien. Todo esto es un trabajo muy fácil, muy cómodo, muy sencillo de hacer con esta maquinita y usted va a sacar una gran cantidad de empanadas. Fíjense aquí, le quiero decir que si ustedes sacaron la sacaron un poco no muy ancha, pero si la quieren sacar ancha, simplemente es primeramente antes de pasarla por la máquina, con el rodillo, hacer algo más ancho, hacerla un poco más ancha para que le salga más ancha. Fíjense, por si quieren hacer empanadas más grandes, entonces siempre hay que poner harina para que no se pegue. Muy bien, excelente. Muy bien, entonces vieron esas tiras que sacamos. Si queremos hacer empanadas más grandes al cortarlas, fíjense que esas tiras primero que hicimos están un poco estrechas, pero si la queremos primeramente con el rodillo de mano la ponemos más ancha. Ok, la pasamos en el primero. Fíjense que esta es más gruesa, entonces si usted
va a hacer pastelitos chiquititos, entonces la va a hacer con esta, pero si va a ser más grande, entonces primero la pone más ancha con el rodillo de mano, entonces la pasa por la máquina. Eso quiero decirle para que aprendan esa técnica. Vamos a ponerla ya en el número 3. El número 3, recuerden que va cerrando más, se la va poniendo más fina. De eso se trata. Ponemos más harina para hacer que esta masa sea bien crocante y sea bien manejable. La pasamos y fíjense ahí, no la jalen nunca, esperen que ella venga, no la jalen mucho, yo le voy a explicar otra vez ahora, miren ahí. La dejo acostada aquí, muy bien, me sirve, muy bien, y no la jalo, sino la dejo que venga ella, que caiga, entonces ahí la jalo cuando ya cae, entonces la jalo, bien, de eso se trata. Y se le pone harina para que entonces se mantenga, la masa se mantenga en su lugar, la llevamos a su lugar para cuando cortemos los discos no se pongan pequeños, sino que tengan el tamaño con el que se van a quedar. De eso se trata, mis amigos. Ahora aquí le presento el cortador. Vamos a cortar la masa que hicimos. No tiene mucho que ver con el uso de la máquina, pero es el resultado del trabajo. Fíjense que todos están completamente del mismo grosor, bien hechos. Y así trabaja la máquina, muy bien. Recuerden que ya estos que están cortados y que unimos para volver a pasarlo de nuevo, no hay que ponerle tanta harina, ¿eh? Muy bien, estos son nuevos, bueno, entonces ya esto lo trabajamos, lo unimos y lo guardamos. Muy bien, aquí tenemos entonces los discos. Fíjense que los discos todos están el mismo grosor. Esto es lo bueno también de trabajar con la máquina, porque tiene un rodillo que la hace estirar muy bien y que toda la masa a todo lo largo sea el mismo grosor. No es lo mismo hacerlo con un rodillo de mano como el que estoy usando ahora y no utilizar la máquina, porque entonces vamos a tardar el triple o más de tiempo, nos vamos a cansar más y también no va a salir perfectamente en grosor cada disco. La máquina hace que todo salga de una manera perfecta. Fíjense aquí, estamos preparando esta tira para esta masa ya estirada con el rodillo de mano para poderla pasar por esta máquina de pasta. Bien, la ponemos en 1 primero, la adelgazamos bien con el rodillo de mano, entonces luego la pasamos en 1, muy bien, excelente. Ahora la vamos a pasar en 2 o en 3, vamos a pasarla en 3 porque es casi lo mismo el 2 y el 3. La pasamos y estoy trabajando un poco más rápido para que ustedes vean que una vez que aprendan a utilizar la máquina y tomen confianza, van a trabajar muy rápido y van a hacer una producción de 500.000 discos para empanadas rápidamente. Fíjense ahí, no la halo, la dejo que caiga ella y después entonces sí la halo bien. Le doy vuelta muy delicadamente, le paso harina en polvo y vuelvo y la paso en el mismo, ya la tengo en el 4. Fíjense ustedes ahí cómo no la jalo, simplemente dejo que caiga, entonces la voy jalando. Muy bien, ya está estirada, ya el mismo tamaño, la traigo a su lugar para que al cortarlo los discos no se encojan y se pongan pequeños y eso. Entonces la traigo a su tamaño, los corto y fíjense que los discos qué bonito. Así van a salir todas las empanaditas. Usted escoge unas horas para trabajar exclusivamente con esto, luego la va a guardar la masa, va a guardar los discos como ya le hemos enseñado cómo se guardan. No hay que ponerle papel para que no se peguen, no hay que buscar plástico ni hacer nada de eso porque nunca se van a pegar. Lo pueden congelar y guardarlo hasta unos 30 días o más congelado. Bien, aquí vamos entonces a mostrarles de nuevo
una vez más. Esto es extenso, pero estamos dando una clase que realmente le va a ayudar a la producción. Fíjense aquí, no puedo pasarla así gruesa, ¿verdad que no? Para nada. Se va, no puede, ok. Es muy pequeña. Pero una vez que ya la pasé por el rodillo, de mano, no lo hice ahora, pero ya lo hice, ustedes lo vieron más adelante. Lo pasé con rodillo de mano, entonces sí ella pasa. En el primero, que está más, es más ancho, en el número 1 es más ancho el rodillo de la máquina. La cambio a 2, la paso, la dejo que caiga, no la jalo nunca, para nada, porque entonces ahí se va a dañar. La dejo que caiga, entonces luego la jalo. Muy bien, así se usa la máquina, mis amigos. Muy bien. La voy a pasar en 4 ahora y se va a estirar más. Se va a poner más fina como queremos. Fíjense ustedes ahí, se pone más grande porque se estiró. Muy bien, ahí está, perfecta. Con las manos la llevo a su lugar, le doy vuelta para que tome su lugar. Vamos a pasarla en 5 ahora. En 5 ahora sale mucho más fina. En 6 más fina. En 7 mucho más fina hasta el final ahí. Fíjense el tamaño que tiene. Fíjense ahora que se va a poner grande. Fíjense cómo no la jalo nunca. Solamente la tomo ahí, dejo que venga. Cuando está, entonces sí la jalo ahí. Muy bien. La dejo que caiga y la voy jalando mientras va cayendo. Muy bien. Ahí se puso más fina en 5. Y se estiró mucho más. Con las manos, entonces le doy vuelta, la llevo a su lugar, le pongo un poco de harina, la llevo a su lugar para que no se estreche ya cuando está cortada, si no, lo hago ahora y ya. Entonces la corto y los discos para empanadas o pastelitos van a permanecer en el mismo tamaño. Ahí está. Todas se guardan en un pote plástico, en algo plástico, uno encima de otro, no importa, no hay que ponerle separado papel plástico porque nunca se van a pegar. Todo esto está hecho para que usted trabaje cómodo, rápido. Esto fue creado por nosotros, tomando nuestro tiempo para ver de qué manera sería mucho mejor trabajar, porque mientras más tiempo tenemos, entonces más producción hacemos. De eso se trata. Por eso los ingenieros industriales lo existen en donde hay una línea de producción siempre, para que ideen cómo se hacen las cosas mucho mejor, haya una producción con menos tiempo y más efectiva, se saque más provecho a la producción. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Muy bien, vamos entonces a hacer lo mismo que hicimos ahora, cómo trabajar con la máquina de pasta, pero en otro ángulo. Esto fue lo mismo que ustedes vieron ahora, ¿ok? Pero no dejen de verlo, porque ahora lo vamos a hacer en otro ángulo que quizá usted, mientras veía la otra parte, la otra toma, porque es lo mismo, pero son 2 tomas. Aquí está, fíjense ahí, cuando le enseñé, ustedes no vieron porque estaban del otro lado, ok. Esa es la masa que trabajamos ahora mismo. Y vamos a hacer lo mismo porque es el mismo video, pero en otro ángulo. Muy bien, ya verán, fíjense ahí, aquí está la harina que le enseñé ahorita, pero del otro lado. Muy bien, ahí está la máquina de pasta, se puede alcanzar a ver mucho mejor. Le pongo un poquito de harina, toda ella. Gradúo en el 1, la pongo en el 1. Muy bien, ahí están los rodillos, se pueden ver. Y cuando la corté, recuerden, entonces la estamos haciendo en otro ángulo. Ahora nos vamos a fijar mucho más en la máquina de este lado, cómo se trabaja. Aquí tengo, fíjense que eso lo vieron ahorita, pero en otro ángulo. Y vamos a cubrirla aquí de este lado, a ponerla aquí de este lado, mis amigos. Un cuchillo que es para cortar siempre, que son los instrumentos que ustedes van a utilizar, harina siempre. Y aquí tenemos la masa, fue lo primero que vieron. Fíjense ahora, tomo el rodillo de mano para
prepararla para pasarla en el nivel 1 de la máquina, que es el más ancho, pero tengo que pasarla por el rodillo de mano primero para que ella pueda pasar. Muy bien, la paso en 1, excelente. La voy a poner en 2, vengo acá al botón, la jalo un poco afuera y lo pongo en 2 y pasa otra vez. Muy bien, acaricio la masa para llevarla a su lugar, le doy vuelta, le pongo un poquito de harina. Fíjense aquí, ya la masa, cómo se hace la masa, todo eso está en nuestro canal, cómo hacer esta masa. Vamos a pasarla en 3, sacamos el botón, sacamos un poco afuera, lo ponemos en 3. Entonces el rodillo va achicando, se va poniendo más estrecho y por eso la masa se pone más fina. De eso se trata, esa es la función mecánica de esta gran máquina para pasta casera. Fíjense lo bien fijada que está. Recuerden que les dije que eso no nos sirve nada más. A mí me sirve y yo lo aconsejo para poder trabajar, que la máquina se vea más grande, pero esta otra parte es para sacar otra pasta. Una vez que ya esté como la tenemos, entonces pasarla por ahí se convierte en espagueti, se convierte en fettuccine, en diferentes pastas. Más adelante yo les voy a enseñar cómo utilizar esa otra parte. Fíjense si tiene los huecos para ponerle el brazo, para entonces darle vuelta ahí. Pero como estamos haciendo pastelitos, no vamos a utilizarla ahora. Muy bien, aquí tengo las dos tiras que ya hice con la masa bien fina para hacer pastelitos bien pequeñitos. Entonces quiero mostrarles ahora que si ustedes quieren hacer esas mismas tiras que acabamos de hacer, que la pasamos en 1, 2, 3 y 4. Si usted las quiere hacer más ancha, esta tiene 2 pulgadas, miren, tienen 2 pulgadas de ancho en tiras, no de grosor, no de ancho. Pero si ustedes la quieren hacer más ancha, de por lo menos de 3 pulgadas de ancho, para entonces utilizar un cortador y sacar unos discos para empanadas más grandes, entonces lo que tienen que hacer es, primeramente, cuando estén usando el rodillo de mano, ponerla más ancha, para cuando pase entonces ya se convierte en una tira más ancha que esa que ustedes ven ahí, que son de 2 pulgadas, casi 2 pulgadas. Hacerla un poco más ancha utilizando el rodillo de mano primero, y cuando la pasen y la saquen entonces ya va a ser mucho más ancha. Todo depende de lo que ustedes hagan primero con el rodillo en las manos. La pasamos en 1 y fíjense que esta va a salir más ancha que las otras tiras que ya tenemos. Mírenla ahí. Eso es lo que les estoy enseñando ahora de cómo. Ahí está. Mírenlo ahí. La saqué más ancha y la puedo sacar más ancha todavía si voy a utilizar un cortador o un molde para sacar discos de empanada más grandes. Ya vieron cómo es. Todo depende de lo que hagamos primero con el rodillo de mano. Bien, vamos entonces a ponerle en 3. Se achica más, se pone más estrecho los 2 rodillos de la máquina de pasta. Eso hace que, vamos a ponerla ahora en 4, vamos a pasarla en 4 y se pone más estrecha todavía, entonces hace que la masa salga más fina. Ustedes practiquen, fíjenla bien, practiquenla, pásenla. Yo la paso siempre en 4, la paso 2 veces. Fíjense ahí cómo va, no la jalo, recuerden ese paso ahí, no jalarla, dejarla que caiga, entonces luego sí sacarla. Mírenla ahí, amigos, esta está más ancha, puede utilizarla para hacer discos más anchos, si ustedes así lo quieren. Está lista ahí, perfecta. La llevamos a su lugar con las manos para que los discos, cuando estén cortados, no se pongan más finos. Bien, aquí tenemos una toma un poquito más ancha, pero nos hace ver todo mucho mejor. Fíjense aquí, primero el rodillo no cabe muy bien. Vamos a anchar el rodillo de mano primero siempre para poner la acta para pasarla por la máquina. En 1, estamos repitiendo todo. En 1 primero graduamos,
primer nivel está más ancho el rodillo en 1, en 2 se achica un poco más y se va estirando y se va estirando más. Vamos a ponerlo en 3. Fíjense ahí como la masa se va estirando, va quedando muy bien. Excelente. Siempre dejándola en harina. Y entonces la dejamos, no la jalamos, simplemente la dejamos que caiga. Y fíjense lo grande que se puso, porque ya tiene el grosor que queremos. La pasamos en 4. Aquí está, la vamos a graduar para pasarla en 5. Ya todo esto lo vimos, como le dije, en otro ángulo al frente. Fíjense ahí, de aquí se saca mucho. No la jale nunca, no la jale nunca. Déjala que caiga, y luego que caiga, entonces la va jalando un poquito, ¿verdad? Ahí. Y eso, de eso se trata, mis amigos. Miren ahí. Muy bien. Muy larga que está, la pasamos hasta en 5. Todo depende del grosor que usted quiera sus pastelitos o empanadas. En el 1, recuerden que es para pasarla por primera vez cuando la masa está gruesa, porque el rodillo de la máquina ahí está más abierto. En el 2 cierra un poco más, en el 3 cierra más, en el 4 cierra más, en el 5 cierra más, y así la masa va saliendo más fina. De eso se trata, es el mecanismo de utilizar este rodillo. Muy bien, ahí están los redonditos. Si trabajamos perfectamente, el trabajo final es hacer los discos. Entonces los discos van a salir perfectamente. Unimos la masa que cortamos y la tapamos de nuevo. Bueno, entonces más adelante la vamos a utilizar otra vez. Excelente. Aquí está, recogemos. Todo eso lo vimos en otro ángulo. Este video es muy interesante porque si usted vende pastelitos o empanadas, aprende a trabajar con esta herramienta que es la máquina de pasta. Entonces usted va a poder hacer una producción, va a trabajar cómodo, va a trabajar muy bien. Y eso no se pega, no se preocupen, guárdelo bien tapado en la nevera, en el congelador, y después lo saque, lo llena. No se le van a pegar nunca. No esté buscando cómo ponerle papel, plástico ni nada de eso, porque no hace falta si se trata de hacer esta masa y hacer trabajarla de la manera que la trabajamos aquí. Vea bien el video, hágase un experto en el manejo de esta máquina de pasta. Trátela bien, siempre la limpia. Vamos a dejarle un enlace también de un video que hicimos perfecto de cómo limpiar y mantener esta máquina. Siempre que termine de trabajar con ella, la limpia. Tiene que tener un cepillito de eso, un cepillito dental nuevo para limpiarla siempre. No un paño húmedo, pero después secarla muy bien, bien seco. Tener los instrumentos para limpiarla, no tiene que ponerle jabón ni nada de eso, ni detergente, cloro, nada de eso. Simplemente con un paño mojado, un cepillito, y sacarle todo lo que pueda haber tomado mientras trabajaba. Fíjense ahí, mis amigos, todo esto es muy fácil de hacer. Siempre ver el video completo, tomen su tiempo, piensen que están en un instituto y que tienen que poner atención, darle tiempo a aprender siempre. Ya le hemos mostrado cómo funciona esta máquina, cómo se hace para estirar esta masa, cómo manejarla, cómo manipularla. Ustedes pueden también dejarla fija siempre en una mesa solamente para trabajar con ella, para no estarla desinstalando
de la mesa, la pueden dejar ahí como hago yo. Tengo una mesa exclusiva para ella. Eso es perfectamente. Vieron el resultado son estos discos, estas tortillas para rellenarla. Todas están del mismo tamaño, del mismo grosor, todas las empanaditas van a salir perfectamente iguales, y eso es un atractivo para este producto final. En nuestro canal pueden ver cómo hacer la masa, cómo hacer los discos con más detalle. Aquí hemos enseñado un poco cómo hacer los discos, mostrándoles cómo utilizar la máquina, pero tenemos varios videos de cómo hacer estos discos, explicándolo de forma muy detallada. Fíjense aquí tengo esta masa, no puedo pasarla por ahí porque es muy estrecho, por eso tengo el rodillo de mano aquí, y primero entonces la estiro un poco, le quito un poco de ese grosor, y entonces sí, ya está preparada para pasar a la máquina. Eso es 1A, amigos, porque nunca la van a poder pasar tan ancha una masa hecha. Fíjense ahí como yo hago, la pongo ancha por todos los lados, en la punta, para así aprovechar lo máximo. Y entonces aquí más cerca, pueden ver ahí el rodillo, cómo se ve los rodillos. Ahí se ve muy bien, ok. En uno, entonces el rodillo, son dos rodillos, fíjense ahí, ¿verdad? Que se ven muy bien. Entonces, donde pasamos, vamos a ponerle en 2, lo sacamos un chin afuera el botón y lo cambiamos a 2, y entonces se pone más estrecho. Entonces la masa pasa y se va estrechando más. Si querés esos dos rodillos que tiene la máquina, que es donde pasamos, la ponemos en 3 ahora o en 4, entonces se va achicando más, si ustedes se fijan. Entonces ahí es cuando la masa se va achicando. De eso se trata, mis amigos. Ahí es el mecanismo que le he explicado ya varias veces, pero les reitero porque estamos haciendo un video informativo para que ustedes entonces puedan ver cómo trabajar efectivamente. La pongo en 5, lo que hay que hacer con el botón acá, ahí está en 5, si se puede ver muy bien, y se va a poner más fina todavía. La dejo caer en la parte de aquí atrás, no la jalamos nunca, es lo que explico siempre, dejarla que ella caiga, luego entonces jalarlo un poco más ahí. Muy bien, excelente, y ya la pasamos en 5, entonces sí la podemos cortar ahora. Primero le pasamos un poco de harina, la llevamos a su lugar, para que al cortarla, repito, no, los discos ya cortados no se pongan pequeños, porque muchas personas me dicen, luego que lo corto, entonces se me achican, se me ponen, se encogen, y para que no se encojan, entonces usted primero, cuando estire su masa, dele vuelta, llévela al lugar para que vuelva al lugar que esté, se achique cuando ella esté mejor, o se estreche cuando esté antes de cortar. Ya esos discos no se van a estrechar, van a permanecer siempre de este tamaño, porque ese fue el trabajo que hicimos. Aquí le hemos enseñado cómo utilizar la máquina de pasta en su primera versión. Mis amigos, aprovechen este video, véanlo otra vez. Bueno, hasta la próxima.